La pura verdad sobre la Reforma Protestante. Capítulo 3. La historia parece proporcionar algunos dilemas extraños. A menudo se asume una de dos alternativas sobre la existencia de la verdadera Iglesia durante la Edad Media. Una es que la Iglesia de Dios, como un cuerpo visible y organizado de creyentes, había dejado de existir durante un periodo que abarcaba cientos de años. La otra es que la Iglesia Católica Romana, cuya total depravación hemos descrito en la entrega anterior, era la única descendiente legítima de la Iglesia que Jesucristo dijo que construiría. Mateo 16:18. Sin embargo, muchos historiadores ahora están comenzando a darse cuenta de que había grupos de creyentes en la verdad apostólica dispersos por casi todos los países de Europa antes de la era de Lutero. Mosheim, página 685. Mucho antes de los albores de la Reforma propiamente dicha, muchos de estos diferentes movimientos independientes y sociedades religiosas se afirmaron con más fuerza con el declive de la influencia y el poder papal. Algunos de estos indudablemente contenían restos de creyentes en la verdad apostólica, que ahora languidecen durante mucho tiempo en una oscuridad forzada sobre ellos por persecuciones y arrebatos periódicos. Entre estos, los albigenses o cátaros, puritanos, adquirieron prominencia en el sur de Francia alrededor del año 1170. Los cátaros hicieron un gran uso de las escrituras, aunque se dice que rechazaron partes del Antiguo Testamento. Walker, History of the Christian Church, página 250. Tradujeron y distribuyeron copias del Nuevo Testamento, repudiaron la autoridad de la tradición y atacaron las doctrinas católicas romanas del purgatorio, la adoración de imágenes y varias afirmaciones sacerdotales. Su doctrina parece haber sido una mezcla de verdad y error, pero su rechazo de la autoridad papal provocó una cruzada contra ellos a instancias del Papa Inocencio II en 1208. Como resultado, la secta fue casi extirpada por la matanza gratuita de la mayoría de los habitantes de la zona, incluidos muchos católicos. Herwood, página 141. Otro grupo disperso de creyentes en las enseñanzas y prácticas apostólicas se llamaba valdenses. Mosheim nos dice cómo los valdenses se multiplicaron y se extendieron con asombrosa rapidez por todos los países de Europa y no pudieron ser exterminados por completo mediante ningún castigo, ya sea por muerte o cualquier otra forma de persecución. Página 429. Incuestionablemente, había diferentes elementos entre los denominados valdenses. Algunos se aferraron a una verdad más apostólica que otros. Algunos, se nos informa, consideraban a la Iglesia romana como una verdadera Iglesia de Cristo, aunque grandemente corrompida. Pero otros sostenían que la Iglesia de Roma había apostatado de Cristo, estaba desprovista del Espíritu Santo y era esa ramera babilónica mencionada por San Juan. Mosheim, página 430. Como ya hemos visto, los enemigos de estos grupos cristianos dispersos a menudo los han acusado falsamente en cuanto a doctrinas y gran parte de la verdad bíblica que pueden haber sostenido probablemente se ha perdido con la destrucción de sus escritos originales. Sin embargo, incluso sus enemigos a veces dan testimonio elocuente en cuanto a la moral y la doctrina de los valdenses. Como se cita en un apéndice de la historia de la iglesia de Warey, el siguiente incidente, tomado de una fuente temprana y reputada, es indicativo de la fe y la práctica de los primeros valdenses. El rey Luis XII, habiendo recibido información de los enemigos de los valdenses que vivían en Provenza, de varios crímenes atroces que engendraron sobre ellos, envió al lugar al señor Adam Furmi, maestro de peticiones, y un cierto sorbonista doctor llamado Barui, que era su confesor, para investigar el asunto. Visitaron todas sus parroquias y templos y no encontraron allí ninguna imagen, ni signo de los ornamentos pertenecientes a la misa, ni ceremonias de la Iglesia romana. Mucho menos pudieron descubrir ninguno de esos delitos de los que se les acusaba, sino más bien que guardaron el sábado debidamente, hicieron que sus hijos fueran bautizados de acuerdo con la iglesia primitiva, les enseñaron los artículos de la fe cristiana y los mandamientos de Dios.
El rey, habiendo escuchado el informe de dichos comisionados, dijo con juramento que eran mejores personas que él o su pueblo. J. Paul Perrin, Historia de los Valdenses, libro primero, capítulo 5. Por lo tanto, es evidente que mucho conocimiento de la fe una vez entregada existió en las mentes de muchos hombres y mujeres fieles a lo largo de la Edad Media. A menudo se reunían en cuerpos religiosos con fines de adoración. Aunque a veces dispersos y perseguidos, eran de hecho una iglesia que se comportaba en el espíritu, la fe y la práctica de Cristo y sus apóstoles. Necesitamos considerar el hecho de que el conocimiento de la verdad y la práctica apostólica que ellos tenían estaba disponible para Lutero y los otros reformadores si lo hubieran deseado. Además de estos grupos dispersos de creyentes que habían existido independientemente de Roma durante cientos de años, hubo muchos líderes individuales dentro de la Iglesia romana que se alarmaron por la decadencia espiritual y pidieron una reforma antes de la reforma propiamente dicha. Uno de los reformadores más notables antes de la reforma fue John Wycliffe, nacido alrededor de 1324 en Yorkshire, Inglaterra. Comúnmente se le llamaba la estrella de la mañana de la reforma. En Oxford alcanzó la distinción académica y finalmente se convirtió en doctor en teología, ocupando varios puestos honorables en la universidad. Pronto se convirtió en un líder entre los que intentaban combatir una serie de flagrantes abusos del clero. Wycliffe atacó a los frailes mendicantes, el sistema del monacato y finalmente se opuso a la autoridad del Papa en Inglaterra. También escribió en contra de la doctrina de la transubstanciación y abogó por un servicio eclesiástico más sencillo, según el modelo del Nuevo Testamento. Enseñó que las Escrituras son la única ley de la Iglesia. Sin embargo, no rechazó por completo el papado, sino solo lo que consideraba su abuso. Walker, página 299. La incompetencia del clero lo llevó a enviar predicadores, sus pobres sacerdotes, vagando de dos en dos por todo el país para trabajar donde fuera necesario. Su éxito fue grande porque ya había un buen resentimiento por los impuestos papales extranjeros y un anhelo de volver a una fe más bíblica. Aunque nunca desarrolló completamente su doctrina y estuvo muy enredado desde su nacimiento con los conceptos católicos romanos de su tiempo, Wycliffe percibió claramente la necesidad de restaurar la obediencia a los 10 mandamientos. Nunca empleó los recursos característicos de los reformadores posteriores para evadir esta doctrina apostólica. El erudito historiador Ninder describe este enfoque franco. Afirma que una de las primeras obras de Wycliffe como reformador fue una exposición detallada de los 10 mandamientos, en la que contrastaba la vida inmoral que prevalecía entre todos los rangos en su tiempo con lo que estos mandamientos requieren. Sin duda, debemos tener en cuenta lo que se dice a sí mismo, que fue inducido a hacer esto por la ignorancia que la mayoría de la gente traicionó del Decálogo, y que era su propósito contrarrestar una tendencia que mostraba mayor preocupación por las opiniones de los hombres que por la ley de Dios. Pero, al mismo tiempo, no podemos dejar de percibir una inclinación a adoptar en su totalidad la forma de la ley del Antiguo Testamento que se muestra en su aplicación de la ley del sábado a la observancia cristiana del domingo. Ninder, Historia General de la Religión Cristiana, volumen 9, parte 9, páginas 200 al 201. Quizás fue desafortunado que Wycliffe no dejara ningún seguidor de habilidad conspicua para continuar su trabajo en Inglaterra, pero su traducción de la Biblia al idioma inglés, completada entre 1382 y 1384, rindió un gran y duradero beneficio a sus contemporáneos. El mayor servicio que hizo al pueblo inglés fue su traducción de la Biblia y su abierta defensa de su derecho a leer las Escrituras en su propia lengua. Fisher, página 274. Aunque sus opiniones fueron condenadas por la jerarquía romana, los intentos de encarcelarlo resultaron ineficaces debido a sus amigos y seguidores, y se le permitió retirarse a su parroquia en Lutterworth, donde murió de muerte natural. Con su muerte, la importancia política del movimiento, Lollardo, como se le llamaba popularmente, llegó a su fin. Principalmente en secreto, algunos de sus seguidores permanecieron activos hasta la Reforma.
pero sus escritos y enseñanzas se habían extendido y, como afirma un historiador, la principal influencia de Wycliffe fue estar en Bohemia en lugar de en la tierra de su nacimiento. History of the Christian Church por Walker, página 301. Los puntos de vista de Wycliffe encontraron una aceptación más rápida en Bohemia que en Inglaterra. Esto se debió casi en su totalidad a los esfuerzos de John Huss. Huss nació en Bohemia en 1369 y fue un ardiente estudiante de los escritos de Wycliffe y predicó la mayoría de sus doctrinas, especialmente las dirigidas contra las invasiones papales. Como rector de la Universidad de Praga, Huss pronto tuvo una influencia dominante en Bohemia. Al principio aparentemente esperaba reformar la iglesia desde adentro y tenía la confianza de sus superiores eclesiásticos. Pero como predicador denunció los pecados prevalecientes del clero con gran celo y comenzó a despertar sospechas. Cuando fue designado para investigar algunos de los supuestos milagros de la iglesia, terminó declarándoles espurios y los dijo a sus seguidores que dejaran de buscar señales y prodigios y que escudriñaran las escrituras en su lugar. Finalmente, su apasionada condena de la inicua venta de indulgencias le atrajo la excomunión papal. Fisher, página 275. Entonces fue persuadido por el simpatizante rey para que se exiliara, pero desafortunadamente más tarde accedió a comparecer ante el concilio de Constanza después de haber recibido un salvoconducto del emperador. Defendió sus enseñanzas como de acuerdo con las escrituras, pero fue condenado por el concilio y entregado al poder civil para su ejecución. Este método siempre se usó para preservar la inocencia de la Iglesia romana en tales asuntos. La promesa de salvoconducto del emperador se rompió sobre el principio católico de que la fe no debía mantenerse con los herejes. Herwood, página 143. La cruel sentencia dictada contra Huss fue que debía ser quemado en la hoguera. Su valiente muerte y la de Jerónimo de Praga un año después, que compartía su espíritu e ideales reformadores, despertaron el elemento reformador en Bohemia e influyeron en sus compatriotas durante muchos años. Fisher, página 276. Alrededor de 1452 nació en Florencia, Italia, un hombre que iba a desafiar las corrupciones papales en su propio territorio. Este hombre era Jerome Savonarola, quien se había disgustado tanto con la maldad y el libertinaje que lo rodeaba, que se convirtió en monje de la orden de los dominicos en parte para escapar de los males que lo rodeaban. Predicó violentamente contra los males eclesiásticos, sociales y políticos de su época, sin escatimar edad, sexo o condición de los hombres. Al principio la ciudad no escuchó, pero luego llenó la catedral a rebosar. Ya no usaba razonamientos en sus sermones, sino que predicaba en el nombre del Altísimo. Fisher, página 276. Durante un tiempo efectuó una aparente reforma de la ciudad y se convirtió por un corto tiempo en el gobernante político y religioso virtual de la ciudad de Florencia. Pero su política le granjeó enemigos acérrimos, entre ellos el Papa, Alejandro VI. Negándose a guardar silencio, Savonarola pronto fue excomulgado, capturado y encarcelado. Después de un juicio perjudicial fue ahorcado, luego quemado y sus cenizas arrojadas al río Arno. Los historiadores están de acuerdo en que los intereses de Savonarola residen mucho menos en las reformas doctrinales que en la purificación de la moral. Esto debía lograrse dentro de los límites de la Iglesia romana, y podemos notar que, en gran medida, este fue también el caso de Wycliffe y Huss. Los tres habían sido criados católicos en la fe, la práctica y la perspectiva. Con la posible excepción de Wycliffe, todos murieron como católicos en realidad, a pesar de que buscaban una reforma dentro de ese cuerpo. Por lo tanto, es evidente que ningún hombre ordinario, por muy capaz y celoso que fuera, habría sido capaz de lograr una purificación de la depravación espiritual de la Iglesia Católica Romana en su conjunto. Como resultado del progreso del poder papal, el Papa y su corte inmediata eran los únicos que podían hacer esto. Pero las implicaciones del sistema inicuo eran tan grandes, la venta de puestos eclesiásticos tan desenfrenada,
las tentaciones de capitalizar la venta de indulgencias y otros ingresos eclesiásticos tan abundantes que incluso un reformador sincero dentro de la corte papal habría encontrado su suerte desesperada. Cuando los hombres habían invertido toda su fortuna en comprar un puesto lucrativo que había sido subastado, ¿no sería monstruoso abolir todos esos puestos? Y no había dinero con el que hacer una compensación. Cuando León X murió, el papado no solo estaba endeudado, sino en bancarrota. Un papa reformador no tenía ninguna posibilidad de éxito. Todas las puertas estaban cerradas y todas las ruedas estaban atascadas. Plummer, de Continental Reformation, página 15. Sin embargo, en todas las naciones de Europa hubo muchos abusos políticos, sociales y económicos que clamaban por una reforma, por no hablar de los abrumadores abusos religiosos. De una forma u otra, como pronto veremos, algún tipo de agitación universal estaba ineludiblemente destinada a sacudir la complacencia externa de ese tiempo. Pero, como hemos visto, los mismos hombres que intentaron reformar este sistema corrupto fueron tan adoctrinados con las enseñanzas de Roma que fue muy difícil romper por completo. Debemos tener en cuenta que estos hombres, y Lutero, Zwinglio, Calvino y sus asociados, habían sido criados desde la infancia en la doctrina y la práctica católicas romanas. No se les había enseñado nada más, y como prácticamente no había libros religiosos o Biblias disponibles en las lenguas comunes, sabían poco más que la fe, ceremonias, rituales y tradiciones de la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, era casi imposible para ellos comparar objetivamente el sistema religioso en el que habían sido criados con las creencias y prácticas de Jesucristo y la Iglesia inspirada del Nuevo Testamento. Sin embargo, desde un punto de vista espiritual, la verdadera pregunta del momento no era si habría algún tipo de reforma, sino si habría un retorno a la fe una vez entregada. Era muy necesario volver al genuino cristianismo apostólico, un regreso al verdadero evangelio. La fe y la práctica de Cristo y la Iglesia apostólica habría marcado el comienzo de una nueva era de justicia y adoración, de paz y alegría. ¿Se avecinaba una reforma tan verdadera? Esta es la pregunta que debería grabarse en las mentes y los corazones de todos los hombres pensantes, porque la respuesta final a esta pregunta determinará en gran medida el verdadero significado de la división religiosa y la confusión de nuestro tiempo.